pudiéramos expresar nuestra gratitud por lo que tú has hecho por nosotros hace 2000 años, Señor. Hoy, Señor, como cada otro día, Señor, pero hoy, Señor, recordamos, Señor, este sacrificio perfecto, este sacrificio que nos ha dado una vida eterna, una vida completa, una vida que nos llena de tu gracia, nos llena de tu amor. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. ¿Por qué no le das gracias ahí donde tú estás? Él ha perdonado tus pecados, ha redimido tu vida. Cuando nuestra vida iba en la dirección de estar fuera y lejos de Dios, tú tomaste nuestro lugar. Tú tomaste, Señor, nuestro sufrimiento, Señor, y tú lo sufriste, Padre. Y solamente hay gratitud en nuestro corazón. Este inmenso acto que tú has hecho, Señor, transciende, Señor, todo el tiempo, Señor. Y ahora has establecido este pacto con nosotros. Gracias, Cordero de Dios, gracias, que tú mereces toda la gloria y toda la honra. Tú eres el centro de todo esto. Nuestra vida, Señor, el propósito por el cual vivimos, es por lo que tú has hecho, Señor, en esa cruz. Y simplemente estamos bien agradecidos, porque ahora nuestros nombres pueden estar en ese libro de la vida. Te bendecimos y te honramos. Amén y amén. Es un día muy, muy especial. Quiero compartir este mensaje con ustedes. Tenemos las notas en inglés. We have the notes in English if you visit us. I'm sorry, but today's message is going to be in Spanish. But we do have the notes in English. And if you need them, Brother David, if you raise your hands, or Iris, she'll be here in a little bit. They'll have them with you and they can airdrop them to you or send them to you by text. Es un honor estar con ustedes esta mañana y esta tarde, perdón. Es que he estado meditando en esto todo el día, y la verdad, ahorita que sentí el hermano José, lo entiendo. Cuando uno empieza nada más a pensar en este sacrificio, no se puede contener uno, no. Las emociones, tu corazón empieza a tener un agradecimiento por este acto. Y no hay palabras, no hay esta verdad completa que nos llena, y empiezas a reconocer este propósito tan profundo por el cual tú estás en esta tierra y por el cual fuiste salvado. Y es un agradecimiento tan profundo en nuestros corazones. Quiero dar gracias a mi hermana Iris, porque ella pudo ayudarme a estudiar este mensaje, y realmente sin ella pues realmente no pudiera compartir esto. Pero quiero hablar, el tema de esta tarde es la expiación. La expiación. El diseño de Dios revelado en la sangre. ¿Sí? El diseño de Dios revelado en la sangre. Hoy pues celebramos este Viernes Santo, como lo llaman así, ¿verdad? Y lo celebramos no simplemente como un evento del pasado, porque en el mundo pues quizás tradicionalmente solamente lo recuerdan como algo, un momento del pasado, pero esto de la expiación habla de cuando Dios juzgó el pecado, ¿sí? Y celebramos este acto de la cruz, que es una obra muy significante, donde nosotros recibimos estos beneficios de esta vida. Este acto de manera se completa, es santa y es llena de misericordia, abriendo camino de regreso a Dios. Y eso es lo que celebramos hoy, que nos reconecta para atrás con el Padre. Si quiere abrir su Biblia ahí en Juan, capítulo 19. Voy a comenzar en el versículo 30 y me voy a brincar al 30 y al 34. Dice:
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y en el 30 y el 33 y el 34 dice más al rato: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Este es el último momento de la vida de nuestro Señor Jesús, donde dice: consumado es, y entrega su espíritu. Y vemos el último momento en las escrituras de este derramamiento de sangre. Esto lo estaban haciendo para comprobar si todavía había vida en Jesús. Pero hay algo tremendo en esto de la sangre. La sangre representa la vida, una vida derramada que da testimonio delante de Dios, da testimonio de que hay vida. Eso es lo que le representa la sangre. Pero para entender esto de la expiación bien, de lo que hoy celebramos, necesitamos entrar en la historia completa. Necesitamos entrar en las escrituras y ver dónde comienza este punto tan exacto en cuanto vemos esta sangre. La sangre que aparece en esa cruz, la que trajo solución o vida eterna a nuestras vidas. No fue una reacción de Dios al pecado simplemente para el hombre. Fue el cumplimiento y el diseño de Dios que había venido a revelarlo desde el principio. Este acto o este momento que vamos en la historia era algo ya del diseño del pasado. Ya Dios había establecido este momento. Entonces hoy vamos a ver este diseño. Hoy vamos a ver este plan perfecto, por llamarlo así. Y vemos esto de la expiación que va a aparecer desde el principio. A lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver estos momentos de este acto y de esta sangre que ha sido derramada. Entonces, antes de empezar, quiero llevarnos ahí a Levíticos 17, versículo 11 y 16. Lo voy a leer a la Reina Valera y luego en la Nueva Traducción Viviente. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación o justicia de la persona. En la Nueva Traducción Viviente dice así: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada en cambio de una vida la que hace posible la purificación. Hay algo tremendo aquí que dice: para hacerlos justos ante el Señor. Y eso habla de expiación. Vamos a ver a lo largo de este diseño algo muy clave: que la vida está en la sangre. Que Dios mismo ha dado en la expiación. Él mismo ha entregado esto para redención de nuestra vida. ¿Qué es expiación? Yo sé que suena raro, ¿verdad? Esa palabra. Expiación es cubrir el pecado delante de Dios, de manera que ya no quede expuesto el juicio. Eso es lo que expiación es. Que el pecado que está delante de Dios ya no queda expuesto al juicio que se merece. Hay un juicio que está marcado en cada uno de nosotros por el pecado. ¿Cuántos saben eso? Aquí no hay nadie perfecto, ¿sí? Por cuantos todos hemos pecado, ¿sí? Todos hemos caído lejos de la gloria de Dios. Hemos llegado a ser faltos de la gloria de Dios. Y eso significa que la expiación no nace del hombre tratando de llegar a Dios. Nace de Dios proveyendo un medio para cubrir el pecado y restaurar la relación. Es Él. Él es el que está presente y está tratando de atraernos a Él. Pero la manera que lo va a hacer es de esta manera.
es haciendo este acto, es a través de una sangre. Entonces, si la vida está en la sangre, entonces el pecado no es algo ligero. Aunque el mundo lo marque como algo simple y como pecados o pecados pequeños que no lo hay, el pecado no es algo ligero. Hay una severidad, hay algo serio cuando el pecado entra al mundo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver que en ese principio entra el pecado. Y para el pecado, la expiación demanda una justicia. La expiación demanda de que haya una justicia, algo se justifique delante de Dios. Entonces, el problema del pecado es la necesidad de esta expiación. Dios crea al hombre en el huerto y lo crea con una relación, lo crea con tener comunión con Él. No lo trata de apartarlo, no lo trata de llegar y que esté de lejos de Él. Pero por la caída se ha establecido esta realidad de que no puede estar cerca de Dios. Esta realidad de que lo ha apartado de Él. El pecado lo ha apartado lejos de Dios. En Génesis 2:17, Dios marca este principio. Dice: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Sin duda morirás. Había un establecimiento que Dios había marcado. Esa palabra no era algo simplemente de advertencia, sino era la revelación del carácter de Dios y la seriedad del pecado que estaba delante de Él. Les deja marcado: el momento de que tú desobedezcas, el momento de que tú actúes en tus propios impulsos, ese momento va a quedar marcado, y ese es el pecado que queda delante de mí. Entonces, Él deja algo pautado, marcado, completo, diciendo: el pecado, yo no tengo parte con eso, porque el pecado trae muerte. El pecado nos aparta de su presencia. En Génesis 3, del 7 al 10, dice: en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando en el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó, dijo: te oí caminar por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Cuando el hombre peca, no vemos esta muerte inmediata que habíamos marcado. Es algo progresivo, es algo lento que empieza a ocurrir en su vida. Primero vemos de que al momento que entra el pecado, entra esta vergüenza. Entra el tratar de esconderse, entra en él mismo apartarse de él, porque conoce la condición de que él está. Y es esa la condición del pecado, en esa desobediencia, de que no puede estar cerca de él. La relación en cuanto a la creación de lo que Dios hizo en el hombre ahora está rota. Dios nos creó con el hecho de que pudiéramos estar cerca de él, en comunión con él. Pero ahora entra el pecado y el pecado nos ha apartado de estar delante de él. Y nos lleva y seguimos en ese pecado hacia la muerte. Pero es algo que va pasando lento. Ese momento de sentir la vergüenza, ese momento de sentirse en miedo, todos hemos estado ahí. Si los que hemos venido a Cristo reconocemos de que en el momento de que Cristo salvó nuestras vidas y empezamos a encontrar esa lucha en nuestra carne y pecamos, vemos ese momento donde nosotros mismos nos sentimos con esa vergüenza.
Nos sentimos con ese miedo, con esa separación de Dios. Es algo que ya viene en el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es errar el blanco. Miss the mark. Sí, es como el arco, ¿verdad? El arco se dice, ¿verdad? Y la flecha de que va a tirar al blanco. Y el pecado es errarle, errar a ese blanco, a la dirección que iba. Es desviarse del estándar de Dios. Es ese desviarse de esa relación con Dios. Adán y Eva, que ese momento tenían para consigo de en comunión con Él, ahora se habían desviado, habían errado el blanco. El propósito, el diseño de ellos era estar en comunión con Dios. Pero el momento de la desobediencia, el momento que entra el pecado, es el momento donde erra al blanco. Es donde se sale de la relación. Nosotros conocemos que los que conocen a Cristo no queremos salirnos de relación en comunión con Dios. Pero este pecado, decía Pablo, miserable de mí. Miserable de mí. Este pecado que hay en mí me hace errar el blanco, me hace estar fuera de esa relación. Ese pecado no quiere que entremos y estemos en comunión con Dios. Lo último que quiere es que entremos en esa relación con Él. Adán y Eva cosen estas hojas de higuera, ¿verdad? No sé, yo nunca me he hecho dijo la hermana Silvia la otra vez, ¿verdad? Ponerse un parche, no sé si un parche de hojas aquí. Tratan de resolver el problema que ellos mismos se encuentran y ellos mismos provocaron. Y tratan de en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, tratan de intentar resolver esta situación, este problema de estar desconectados con Dios. Pero no pueden. ¿Cuántos han pecado? Todos hemos pecado, dijimos aquí. Y hemos tratado de solucionar eso esa relación que hemos roto con Dios, tratado de solucionarla de nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa? No podemos. Ellos tampoco podían. No importa cuántas hojas, que fueran hojas de plátano, no importa. No podían estar en la misma condición que la que estaban antes, porque ahora habían visto de que estaban desnudos. En otro tiempo no conocían de que estaban en esa comunión, pero cuando la comunión se rompió, ahora sí se dieron cuenta que lo que eran antes ya no es. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que intervenir, tiene que entrar y arreglar esta situación. Dice ahí Génesis capítulo 3 versículo 21. Y el Señor Dios hizo ropas de pieles de animales para Adán y su esposa. No usó las hojas, no usó un árbol, no usó nada más, usó un animal. Y aquí comienza ese principio de esa expiación. Empieza aquí donde la vida se requiere para juzgar ese pecado que habían cometido. ¿Qué vida se requiere aquí? La vida de ese animal. Alguien tenía que pagar el precio. Ellos no lo sabían, pero Dios sí lo sabía. Y Él sabía que necesitaba intervenir. Y la manera para que la condición se fuera rectificada y fuera arreglada era que una vida tenía que ser entregada. Lo que ellos habían hecho no iba a durar. Trate una semana y vestirse con hojas, a ver cómo le va. Ni una hora. Pero sí mate un chivo, una vaca y vístase con cuero. Ahora sí. Entonces entra Dios y tiene que solucionar el problema. Pero aquí es algo tremendo, porque Él es el que de esta manera va a juzgar el pecado. Una vida por el pecado que se había cometido. Y el pecado no solamente se necesita la cobertura exterior, exige juicio. Tenía que haber un momento de juicio en este momento. ¿Qué pasa? Vemos de que entra Dios y se da cuenta que ellos están desnudos. Y le dice, ¿quién te dijo? No, pues allá la serpiente. Y luego la serpiente, no, pues, la mujer, y la mujer el hombre. Y empieza, ¿y qué pasa? Empieza a traer juicio en cada uno.
en cada uno de ellos, porque el pecado trae juicio, exige juicio. Y no solamente en el huerto, los miramos fuera del huerto también. En Génesis capítulo 4, 10 vemos a dos hermanos que habían presentado sus ofrendas delante de Dios, los hijos de Adán y Eva. Y en un momento de ira, un hermano mata a otro. Y esto ocurre y cuando Dios se presenta, me gusta porque Dios siempre empieza con esta pregunta. Y dice ahí en Génesis 4:10, pero el Señor dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel está clamando por justicia. La sangre que se había derramado en ese momento está pidiendo justicia por el acto del pecado. El pecado que se había cometido aquí, asesinato, gracias. Una ira descontrolada. Entonces, esta sangre empieza a clamar por justicia. Pero ¿qué es esta justicia? No es una justicia de hombre, porque si vemos y lo podemos hasta cierto punto analizar, la justicia del hombre no es recta. Lo vemos con Caín. Él trató en sus propias fuerzas traer justicia para sí mismo y mató a su hermano. Pero la justicia de Dios es esto, es lo recto conforme al corazón, al carácter de Dios, donde Él responde correctamente al bien y al mal, no el hombre. Él responde. Lo que es justicia de Dios, Él responde a eso. Y Él es el carácter de Él que determina esto es bueno y eso es malo. No yo. Porque a mí me parece muchas veces todo lo malo bueno. Y lo que es bueno para mí, bien malo. Póngame una ensalada y una hamburguesa, simplemente la ensalada. ¿Ya ven? No lo tuve que decir yo. Yo sé que para mí es mi conveniencia, pero Dios en su justicia, Él es recto. Él no se sale de los parámetros de su justicia. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Él es misericordioso y lo va a estar viendo, sí lo es, pero sigue siendo justo. Entonces, el pecado no puede ser ignorado. Dios no ignoró el pecado de Adán, tampoco iba a ignorar el pecado de Caín. Él no lo ignora. ¿Por qué? Porque se requiere una justicia cuando el pecado ocurre. Y la restauración se requiere a través de una vida, a través de la sangre. Y la sangre está diciendo, se requiere justicia. La sangre está diciendo, algo ocurrió aquí que está fuera de los entornos de Dios y se requiere que esto se rectifique. Y la única manera es de que haya justicia de Dios. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién va a proveer esa sangre? ¿Quién va a proveer esa vida para que haya justicia? La expiación no solamente demanda justicia, también demanda sustitución. La expiación demanda sustitución. Dios se compromete a proveer lo que Él exige. Vemos en la vida y seguimos viendo en Génesis, en la vida de Noé, después de que la caída y después de todo este momento ha pasado, la humanidad está hasta el tope, ¿verdad? Hasta el ras de maldad. El pecado ha llegado hasta el cielo y Dios está harto de lo que está pasando en la tierra. Pero aun cuando haya pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios encuentra un hombre y encuentra favor en este hombre llamado Noé. Y en Génesis 9, después del diluvio que Dios había enviado por la gran maldad que había allí en la tierra, vemos de que Dios hace un pacto con Noé. Al tener la humanidad y reconocer lo que había ocurrido, establece una ley en la tierra. Y en Génesis 9, versículo 5,
dice esto acerca de lo que él demandaba en este pacto y en esta ley. Dice, versículo 5 dice: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, este animal debe de morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. ¿Qué exige? La sangre. En este pacto él dice: yo exijo la sangre. Vemos el comienzo de tener un sustituto por la vida perdida. Dice: si este animal mata a un hombre, ese animal tiene que morir. Si ese hombre mata a otro hombre, ese hombre tiene que morir. Hay un sustituto por la vida perdida. Alguien tiene que tomar el lugar de otro. Una sangre por otra sangre. Una vida por otra vida. Entonces, como Dios mismo, que es tremendo esto, Dios mismo demanda justicia del pecado en la tierra. Y aunque yo sé que Noé tuvo la fe para proteger a su familia y tener la fe para crear esta arca, fue Dios mismo que sella este pacto con Noé. No fue Noé con Dios, fue Dios. En el versículo 14 y 15 ahí del mismo Génesis 9 dice: cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes. Fíjense eso. Se recordará de su pacto, su pacto con la humanidad y con todas las criaturas vivientes. Y dice: nunca más las aguas del diluvio volverán a destruir todos los seres vivos. Dios da una señal de que nunca más la vida será menospreciada. Él mismo provee el medio en este pacto y dice: yo exijo la sangre, pero voy a poner un pacto y nunca más voy a menospreciar la sangre. Cada vez que una vida sea quitada, otra tiene que ser demandada. Y Él lo sella y dice: yo mismo no voy a ahogar la tierra de esta manera. Y aquí está mi pacto. Aquí está mi señal. Yo sé que el mundo hoy se toma ese arcoíris como si fuera algo ligero y hace sus prácticas de pecado. Es Cristo, que aún en ese pecado no quita la vida por la nada. Aún en ese pecado está dando misericordia. Ese es el pacto de Él. Y Él lo cumple y Él está diciendo: mientras haya vida, yo nunca la voy a menospreciar. Y seguimos viendo esta situación de esta sustitución. ¿Qué es sustitución? Es una vida que toma lugar de otro bajo un juicio. Alguien que va a ser juzgado, alguien que va a ser el momento de ese juicio. Una vida sustituye a la otra. Y seguimos viendo esto cuando llegamos con Abraham. Ese diseño comienza a tomar una forma más clara, no simplemente en toda la humanidad, pero ahora es algo más personal. En este hombre que Dios se encuentra y empieza a trabajar con él para traer una nación grande. En Génesis 15 vemos este momento donde otro pacto se establece. Y ahora es este pacto con Abraham. En el mundo antiguo, estos pactos no simplemente eran simbólicos, eran solemnes, eran costosos. Se requería algo que se tenía que entregar. Se partían muchas veces, se entregaban animales. Y se partían estos animales a la mitad. Y se entregaba el uno con el otro. Y se requería entrega de este animal, porque hablamos de esa sangre. Pero hay algo muy tremendo que se encuentra en este momento, porque no es Abraham con otro hombre. Esto es lo bello de nuestro Dios. Él no requiere otro hombre en este momento aquí para traer este pacto. Él mismo lo hace. Y en Génesis 15, 17 dice, cuando Dios hace este pacto con Abraham: después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha, un fuego ardiente,
que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Esta es una manifestación de Dios. Lo vemos a través de las escrituras, cómo Él se manifestaba como fuego, cómo Él venía y Él en su poder se manifestaba con este fuego en la tierra. Pero aquí está algo tremendo. No es Abraham pasando entre estas mitades de estos animales, es Dios mismo. Dios mismo entra en este pacto con Abraham y él empieza a pasearse en estos animales que habían partido. ¿Qué es lo que está entre esos medios de esos animales partidos? Sangre. Empieza a caminar sobre esta sangre, hablando de este pacto. Él mismo está diciendo: yo estoy proveyendo lo necesario para que este pacto se cumpla. ¿Para qué? Para que el pecado que exige esa justicia, yo lo provea. Yo voy a proveer el medio para que tú puedas ser una nación grande. Yo voy a ser el que vaya a alistar, porque vemos este pacto y dice: tú vas a ser una gran nación. Él había pensado de que él no tenía ya descendencia y de que le iba a dejar todas sus herencias a su siervo, pero dice: no, yo voy a hacer un pacto contigo y yo lo voy a cumplir. Y se requiere una vida, pero yo voy a proveer el medio. Eso es en las fuerzas de Dios, no en las tuyas. Y eso se sigue estableciendo. Lo vemos más a rato en la vida de Abraham otra vez en capítulo 22, el versículo 1 y 2. Vemos cuando Dios prueba la fe de Abraham al pedirle su único hijo Isaac. Y otra vez vamos a ver este mismo momento de cómo él provee lo mismo. Tiempo después dice: Dios probó la fe de Abraham y dijo: Abraham. Lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Yo sé que esto suena un poquito absurdo, ¿verdad? ¿Quién va a querer entregar a su hijo? Pero es el mismo diseño de demandar una vida. Es el mismo que ha estado desde el comienzo. Un padre que está dispuesto a entregar la vida de su hijo. Pero hay algo aquí, hay un problema. El problema es de que este hijo no es el sustituto perfecto. Qué bueno que el papá tiene la fe para entregarlo, pero ese hijo no es perfecto. No era lo necesario para cumplir con este pacto. Entonces Dios mismo demanda la vida, le dice: dame a tu hijo, pero él mismo provee el sustituto. Él dice: sí, dame a tu hijo, quiero probar tu fe, a ver si tú me lo vas a dar. Y Abraham dice: sí, porque aún si lo matare desde las cenizas, tú lo levantarás. Y qué bueno, tenemos que tener la fe, pero sabes, de lo que él provee es mejor que tu fe. Entonces, ¿qué pasa? Veremos en el versículo 13 y el 14. Y vemos este acto y sigue en este momento, después de que ya apenas va a degollar a su hijo. Entonces Abraham dice: levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, gracias. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham, si recuerdan la historia, solamente fue con Isaac y unos palos hacia el monte. No llevó ningún carnero, ningún chivo, ninguna vaca, ningún toro. Y eso que Abraham era rico. No llevó nada. Él no tenía el sustituto. Él no podía proveer. Él sabía que su sacrificio tenía que ser su hijo. Pero Dios dice: no, yo tengo algo mejor. Yo voy a proveer el sustituto. Una sangre por la vida, por el acto de tu fe. Y dice: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, o Jehová Jireh, que significa el Señor
proveerá. Yo sé que muchos usan ese versículo como que, oh, ya me faltan aquí en el bolsillo, ¿verdad? En el banco, ahorita los impuestos que tenemos, ¿verdad? Que tienen que pagar. Señor, Jehová Jireh, provee. Y sí que bueno, pero la esencia de lo que está hablando aquí no está hablando de algo económico. No está hablando de finanzas. Está hablando de un sacrificio vivo. Está hablando de sangre. Está hablando de vida. Dios está diciendo, yo voy a proveer vida. Yo voy a dar vida donde se ha pedido y se ha requerido la sangre. Yo la voy a proveer. Como yo soy el que la pedí, yo la voy a dar. No puedes hacerlo con dinero. No lo puedes hacer con tus propias fuerzas. No importa qué tanta fe tú tengas. Tú no puedes proveer lo que Dios puede proveer. Él lo tiene todo, porque Él mismo lo demanda. Él mismo lo requiere. Entonces dice, el Señor ahí, me estaba riendo mientras leía esto, porque dice, Jehová Jireh, como que si Él le dio el nombre. No, Dios ya tenía el nombre antes que se lo diera. Dios siempre provee. Lo había hecho desde Adán. Ya había proveído algo para que ellos tuvieran esta vestidura. Dios siempre ha sido proveedor. El problema es de que tú no lo has visto como proveedor todavía. Pero se requiere que demande. Si no hay esa demanda, ¿cómo vas a ver de un Dios proveedor? Ya me estoy yendo para otro mensaje aquí, santo Dios. El mismo Dios que demanda vida cuando el pecado es incompleto, porque Isaac era incompleto, era imperfecto. Es el mismo Dios que se compromete a proveer esa vida. Se compromete a proveer lo que está completo, lo que es necesario. Y aquí comienza a revelarse como Dios que proveerá y Él el mismo que exige. Y vemos no solamente que la expiación demanda justicia, que la expiación demanda sustitución, pero la expiación demanda sacrificio. Un sacrificio tiene que tomar lugar en este momento. Y la provisión de Dios es el medio por la cual Él provee esta sangre. Cuando llegamos a Éxodo, ese mismo diseño que estamos viendo vuelve a hacerse algo más claro con un pueblo escogido, de este pueblo que había venido desde Abraham. Ahora de lo personal, ahora se vuelve en algo generacional. Y el juicio de Dios viene sobre la tierra una noche, la noche que le llamamos la Pascua, y revela algo fundamental: que la distinción de un pueblo con el otro, en cuanto a lo moral de ese pueblo, Dios mismo es el que va a proveer lo que ellos van a recibir. Él mismo va a proveer lo que ellos necesitan. No importa qué tan moral o qué tan recto ellos sean, el pecado siempre requiere. El pecado siempre demanda. En Éxodo 12, del versículo 13, dice: pero la sangre por los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Y fíjense sus palabras, dice: cuando yo vea la sangre, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiere la tierra de Egipto. Al igual que Abraham, cada familia se le requería una vida. En todas esas plagas que había enviado Dios al pueblo de Egipto para que soltara al pueblo de Israel, llega este último momento. El último momento para que haya libertad se requiere vida. Una vida para que otra sea libre. Y en este momento vemos de que un sacrificio que era necesario en ese momento, no se trataba de las condiciones de lo que ellos pudieran hacer. No podían hacer ellos nada en sí mismo para poder evitar este juicio.
iba a venir sobre Egipto y sobre el pueblo de Israel. Este juicio iba a venir. Y les da unas indicaciones. Van a tener que sacrificar un cordero y con su sangre marquen las puertas. Porque este juicio viene exigiendo una vida. La vida que estoy demandando, el primogénito. No cualquier vida, no, el primogénito. ¿Cuántos tienen aquí un primogénito? Yo tengo un primogénito, lo amo mucho. Yo voy a degollar ese cordero, les prometo. Si yo estuviera ahí, mato ese cordero, me como todo lo que las lamb chops y marco los barcos, pinto toda la casa roja. Que se demanda vida. Imagínense esa escena tan difícil en ese momento, cómo estaban las familias. En pánico quizás. En momento de decir, hay que hacer lo necesario. Pero Dios nos dice, cuando yo mire sus méritos, cuando yo mire sus obras, cuando yo mire qué tan bueno tú eres, cuando yo mire, oh, qué tan obediente tú eres, no dice, cuando yo mire la sangre. No hay nada en tus fuerzas que te pueda salvar de ti mismo. En tus obras no te puede salvar. Pero si sabes que te va a salvar, la sangre. Cuando yo mire la sangre en los marcos, eso va a indicar que en esa casa va a haber vida. Va a haber vida. ¿Por qué? Porque ya una vida fue requerida. ¿Cuál? La del cordero. La del cordero ya tomó la vida. Lo que exigía y demandaba ya fue tomado y fue reconocido. Y una vida puede seguir viviendo. Entonces es cuando vea la sangre. La sangre no niega el juicio de Dios, sino satisface lo que el juicio exige. El juicio exige una vida. La sangre satisface ese juicio. Y el sacrificio, aunque era real, todavía no era suficiente. Entonces, después de ese momento tan crucial, se convierte en algo solemne y Dios trae al pueblo de Israel fuera de Egipto y los cruza en el mar en seco, y empieza a establecerse un sistema sacrificial. De lo mismo que se había convertido, seguimos viendo ese diseño hacerse más directo, más específico, con un propósito un poquito que va más allá, que les da algo definitivo, algo con precisión. Y empieza Dios a establecer el sacrificio y les da el diseño para el altar, le da estatutos de seleccionar a cierto grupo o cierta tribu de ser levitas y sacerdotes. Y empieza Dios a establecer en ellos mismos este sistema para que haya un día de expiación. Ahora había un día donde el diseño completo ahora se celebraba en un día. Todo lo que habían visto hasta ese momento ahora se está estableciendo como un sistema. Porque han reconocido que en la vida, en la sangre, está la vida. Y por el pecado de todo un pueblo, de toda una generación, que habían visto que tenían un padre de fe, siempre se requería una vida. De que él había hecho pactos con ellos y de que una vida demandaba otra. Entonces un sistema es implementado. Y en este día vemos de que era una solución. Pero ahora no simplemente era sustitución, ahora también era de presentar esa vida. No era simplemente de que alguien tomara esa vida, sino que ahora esa vida se presentara. En Levíticos 16, versículo 14 al 15, cuando el sacerdote se presentaba para este momento de expiación de los pecados, dice esto: después tomará un poco
de la sangre del becerro, porque había un becerro que se presentaba para el sacrificio, mojará su dedo en ella y rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Ese es hasta el lugar santísimo. Ahí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Aquí vemos que la expiación no consistía solamente de la muerte de un animal. Ahora la sangre debía ser llevada hasta la presencia de Dios para que pudiera ser juzgada. Entonces no era simplemente sacrificio y es todo, no. Hay que sacrificar, tomar esa sangre y ver si esto podía justificarlos a ellos. ¿Y qué se hacía con ese animal? Pues se preservaba. Tenía que ser sin mancha, tenía que ser limpio, tenía que ser puro y tenía que ser primogénito. Había un sistema implementado. En cuanto a esa sangre tenía que ser pura, no podía ser cualquier animal, tenía que ser un tipo de animal. No podía estar mezclado, no podía estar nada más allá creciendo, tenía que ser cuidado. Ahora, eso hablaba de la manera que ellos cuidaban sus vidas y obedecían la ley de Dios, porque había una ley. Y la ley en ella decía, no matarás. ¿Por qué? Porque se requería tu vida. Entonces, este día en específico, Dios pone un sistema para ellos. Y en ese momento decía, entraban un hombre, el sumo sacerdote, no todos pueden entrar. Y él mismo presentaba esta sangre y rociaba la sangre en un lugar, te voy a tratar de decir bien, en el propiciatorio. Eso es donde estaba una arca, la arca del pacto, y estaban los ángeles, los querubines, y ahí derramaba la sangre. Y si Dios la aceptaba, salía con vida el sumo sacerdote. Si no, antes que rociara la sangre, caía muerto. Porque una vida es requerida. Si la del cordero era limpia y el pecado del hombre era limpio, pues todo salía bien, porque ya uno ya pagó el precio, que fue el becerro. Pero si la vida de uno no era limpia, también se demandaba de él. Una vida es requerida, una sangre es demandada, y delante de Dios ahora tiene que ser presentada. Ahora Dios tiene el sistema y dice, cuando esta sangre sea derramada, tiene que venir delante de mí. Yo voy a requerir este momento. Este sacrificio tiene que ser presentado del Dios Altísimo. Y Él mismo la va a juzgar, porque Él mismo está demandando de ella. Y la sangre en este momento que es derramada en el propiciatorio, el lugar donde la sangre era presentada delante de Dios para que Dios juzgue ese pecado. No solamente juzgaba el pecado del sumo sacerdote, juzgaba el pecado de todo el pueblo. Imagínense que yo fuera ese sumo sacerdote. ¿Confiaran en mí? Ya la están pensando, ¿verdad? Me dicen, no, hombre, una vida, mejor la tuya, David. Mejor tu vida. Da tu vida. Está viviendo todavía. Pero aún, esto, qué bueno. Cada año se hacía esto. Y esto aquí es donde entra lo complicado. El sistema enseñaba lo mismo una y otra vez: que el pecado debía ser juzgado, que la vida está en la sangre y que Dios era el medio al cual proveía lo necesario en cuanto a esta sangre. Pero estaba limitado. Había limitaciones. Los sacrificios se tenían que repetir cada año, en cada celebración. El sacerdote tenía que volver a entrar. Y si él moría, tenía que entrar el hijo de su hijo. Y es un sistema que se repetía año tras año. La sustitución, lo que sustituía era real, pero no era definitivo, era continuo, pero no era algo establecido que podía redimir completamente. Y esto lo confirman
en Hebreos, y nos deja saber en Hebreos 10, el 1 al 4, y dice: en el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. Solo una sombra. ¿Era necesario para ese tiempo? Sí, lo era necesario para ese tiempo. Pero eso solamente era una sombra de lo que ha de venir. Bajo ese sistema se repetían sacrificios una vez y otra vez y otra vez. Otro animal, otro sacerdote. Pero ahí el último dice: pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Era temporal, era en un momento, pero no era para siempre. Y se requería algo mejor que esta sangre de toros, mejor, una sangre mejor que estos becerros. Vemos las limitaciones de esto cuando David, el rey David, expresa sus sentimientos, un momento difícil cuando él peca. Cuando él peca contra Dios, y vemos que cuando él peca contra Dios, vemos un salmo que él escribe en el Salmo 51. Voy a leer dos versículos, el versículo 4 y el 16. Dice: contra ti, solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Y fíjese lo que dice él reconoce esto. Dice: eso justifica plenamente tu sentencia. Porque la sentencia, lo que requiere el pecado, es una vida. Esa es una sentencia. Cuando tú haces el mal, eres sentenciado a la cárcel, ¿verdad? Él había hecho el mal, y lo que requería para que él fuera justificado era que él pagara por ese mal. Y demuestra que tu juicio es impecable. El juicio de Dios no se sale de esos metros. Es impecable, justa. Su justicia es recta. Y en el versículo 16 dice: aun si yo ofreciere sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Imagínense, acabamos de ver de que hasta cierto punto esos sacrificios satisfacían al Señor. Pero David sabía algo: mi pecado que yo he hecho, ningún sacrificio lo puede cubrir. Lo que yo haga, no hay algo que me pueda redimir. No hay ningún holocausto que yo te pueda presentar, porque hay limitaciones. En eso no tengo redención para siempre. Simplemente para este año y el otro año tengo que presentar otro holocausto. Tengo que presentar otro sacrificio. Mi pecado me ha errado del blanco, ha roto la relación que yo tengo con Dios. Y David sabía esto. Pero todo esto era una sombra, aún en David, porque en él había una promesa: que en su semilla estaba la solución. En su semilla estaba una solución definitiva, que Dios la iba a proveer. David no la podía proveer. David solamente era el vehículo, pero Dios la iba a proveer a través de él. Aún él errando el blanco, aún él no pudiendo tener un sacrificio que pudiera redimirlo por lo completo, Dios iba a poner una semilla en él para que la expiación demande reconciliación. Esta expiación no simplemente demanda el sacrificio, va ahora a demandar una reconciliación. No se va a quedar corto, no se va a quedar limitado. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, no vemos un cambio de dirección, sino vemos un cumplimiento. De que todo lo que se había anunciado desde Adán, desde Noé, desde Abraham, desde Éxodo, desde Levíticos, empieza a ver que no es simplemente lo que Él está cambiando, sino que Él va a cumplirlo todo eso en un solo. Lo que antes aparecía como sombra y figura, ahora aparece como una realidad definitiva en Cristo.
Y eso es lo que celebramos hoy. Hoy recordamos de que esa expiación que tanto Él había planeado se va a definir en Cristo Jesús. En Juan capítulo 1 versículo 29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, oh, man. Imagine that. Mirar, dígalo conmigo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué sabía Juan? ¿Qué había visto Juan? Que él venía del linaje de sacerdotes de levitas. Conocía la historia, sabía que necesitaban los corderos para traer redención a la humanidad. Y de repente en una escena, en un momento, llega el Cordero de Dios. Llega aquel que va a redimir al mundo. Llega aquel que tanto esperaba, de que todo sacrificio no podía compararse a este Cordero que se iba a presentar para un sacrificio eterno. Este título que Él le da de Cordero de Dios está cargando con todo ese trasfondo. Está cargando con ese momento con Adán. Está cargando con ese momento de Noé. Está cargando con ese momento con Isaac y Abraham. Está el Cordero de Dios, no el Cordero del hombre. En Éxodo presentó el hombre su Cordero, pero aquí está diciendo: este es mi Cordero, el Cordero de Dios. El Cordero de Él. Nadie podía presentarlo limpio, ningún hombre en la tierra, ni aún Juan. Pero Él reconoció algo: es el Cordero de Dios. El que demandó la vida está proveyendo la vida. El que está diciendo: yo requiero sangre, aquí está la sangre, una sangre más perfecta. Todo lo anterior apuntaba a Él. En Mateo 26, del 27 al 28, Jesús, antes de ir a esa cruz, ya después de ser reconocido entre todas las aldeas y en Jerusalén, llega este momento de estar con sus discípulos. Y dice: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de uno, de muchos. Esta es mi sangre. Jesús no solamente anuncia: voy a morir, porque dijo muchas veces voy a morir, pero les da el significado por qué la muerte. En este momento les dicen: ¿se recuerdan los pactos? Este es el pacto de todos los pactos. ¿Se recuerdan la sangre? Esta mi sangre es la sangre más que todas las sangres que se habían representado. ¿Recuerdan el Cordero? Este Cordero es el mejor Cordero que todos los corderos que han venido antes. Y este pacto es entre Dios y su pueblo, por medio de Él, por medio de esa sangre. A diferencia con Noé, que deja una señal temporal, porque hemos visto de que llueve, llega la señal y se va. Nos recuerda, siempre apunta a lo que Dios dijo: yo nunca voy a menospreciar la vida, nunca más. Pero en cuanto al pacto de sangre que deja Cristo, deja una señal que es eterna. Esta sangre nunca va a ser borrada. Ese pacto que Él hizo con la humanidad, nunca nadie lo va a poder remover. Es un pacto que Él hizo y se sella por completo. No es igual que el pacto que ha hecho simplemente con Noé,
O como el que hizo con Abraham, que era solamente una sombra, que sí fue un padre que dio a su hijo unigénito, pero ahora vemos un Padre eterno que está dando a su hijo unigénito para la salvación de todo el mundo. Y Él ha proveído este medio. El pacto con Abraham para darle descendencia y darle una generación. Ahora este pacto con Jesús no solamente es para un pueblo, sino es para toda una humanidad. Aunque sean gentiles, todos entran en este pacto. En el de Abraham era limitado, pero en el de Cristo hay acceso libre. En la sangre de Cristo, en su nuevo pacto, ahí hay redención para toda humanidad. No hay algo selectivo, no hay un pueblo selecto. No, todos tienen acceso para que cada hombre y todo ser humano se arrepienta. Este es el pacto que Él pone delante de nosotros, pero es Él provee el medio, no nosotros. Fue Él. En Romanos 5, versículos 9 al 10, dice: con mucho más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre. Ahí está lo que la justicia demanda. Ahí está esa exigencia de ese pecado. Ahora somos justificados en su sangre. Seremos salvados del castigo por el medio de Él. De Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Dios no te reconcilió con Él porque tú eres muy bueno. Dios no te reconcilió con Él porque tú tienes un mejor sacrificio o porque tú tengas buenas obras. Dios te reconcilia con Él por medio de su Hijo que Él proveyó. Ese es el fundamento del cristianismo, de que no es por mis obras, no es por lo que yo pudiera hacer, es de que Él lo proveyó. Y ahora yo puedo ser reconciliado con Dios. Es ser restaurado en esa relación que se rompió desde Adán y Eva. De que ahora Dios está trayendo a vuelta esa comunión con Él, a través de que Él está proveyendo ese cordero para cubrirnos a nosotros. No nos pudimos cubrir a nosotros mismos. Él tuvo que traer el medio. Y aún fuera de esa desconexión, aún en nuestros delitos, aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Él. Eso es misericordia. De que aunque tú seas el más malo de los malos, para ti hay oportunidad. Aunque tú estés tan lejos de Él, para ti hay una oportunidad. Pero la oportunidad se encuentra en la vida y en la sangre de nuestro Señor Jesús. Es la única manera. Y es por el cual nosotros vivimos. Es por el cual no negamos la fe. Porque Él dio su vida por nosotros. Cuando en el comienzo con Adán se exigía la justicia por pecados y no pudo justificarse por sí mismo, Jesús justifica por medio de su sangre. Y por cuanto somos justificados, somos reconciliados. Tú y yo fuimos justificados por medio de su sangre y ahora tenemos acceso libre. Ahora podemos tener en comunión con el Padre por medio de esa sangre. En Hebreos 9, 11 al 12 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote, lo que mirábamos en Éxodo, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Diga conmigo: con su propia sangre. Diga conmigo: con su propia sangre.
No con sangre de becerros, no con sangre de toros, no, con su propia sangre, no con la sangre de otros, con su propia sangre. Él se hizo sumo sacerdote. No fue con sangre de alguien más. Él exigió, Él proveyó. Él demandó, Él estableció. En lo que antes se requería presentación de un sumo sacerdote imperfecto, ahora entra el más perfecto. Y aún yo diría el más bello, el más amado, el único Dios perfecto. Y no presenta cualquier sangre, presenta su propia sangre. Cuando el sacerdote entraba y presentaba la sangre de un cordero, este sacerdote entra y presenta su sangre. El más perfecto, la única sangre más limpia. En lo que antes requería sangre de animales, ahora hay una sangre mejor. En lo que antes se repartía un momento provisional, o se requería ese momento provisional, en un día solemne como el día de la expiación, ahora se concentra y se cumple en Él eternamente y para siempre. No se requiere un día nada más, todos los días y para siempre. Esa sangre está derramada. Esa sangre nos ha hecho libre una vez y para siempre. No se requiere un más sacrificio. No es en tus obras. Ya no puedes tú hacer nada. Él ya lo hizo todo. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, mediador de una nueva alianza. Porque antes eran los enemigos, pero ahora una nueva alianza. Ahora tenemos comunión con Dios. Y dice: y la sangre con la que hemos sido purificados. Tú que te sientes sucio, ven a Cristo y sé purificado por su sangre, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Lo lleva hasta el principio y nos reconecta a lo que antes había rompido. Y dice: recuerda ese momento cuando esa sangre clamaba por justicia. Esta sangre que clama por justicia ha dado y ha reconciliado y te ha justificado a Dios Padre. Habla mejor la sangre de Cristo. Su sangre es mejor. Hay poder en su sangre. Hay sanidad en su sangre. Hay provisión en su sangre. Su sangre nos ha reconectado con la eternidad. Esa sangre habla mejor. No hay nadie que haya dado su vida por nosotros que hable mejor sangre que la sangre de Cristo. No hay paternidad, no hay gobierno, no hay ningún sistema en el mundo que hable mejor que la sangre de Cristo. No hay tinieblas, ni oscuridad, ni demonio que pueda hablar contra la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es suficiente, hoy y para siempre. Es por eso que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es por su sangre. No pudiste hacer nada por recibir eso. Hoy recordamos eso más que nunca. Es una sangre que habla mejor. Clama por justicia y declara de que el pecado ha sido juzgado en Cristo. La justicia no es ignorada, es satisfecha. La misericordia no niega la santidad de Dios, sino fluye por la obra de la cruz. Fluye por lo que Él ha hecho. Fluye porque Él ha obrado y Él ha sido victorioso. Esa cruz no habla de ser derribado, de ser conquistado. No habla de que Él tuvo la última palabra. Él tuvo la última conquista. Él tuvo victoria en la cruz. Tú y yo recibimos de esa herencia. Hablar de la sangre de Cristo
Es hablar de una vida ofrecida en obediencia y amor a Él, para satisfacer esta justicia en Dios. En todo vemos este diseño revelado a través de la sangre, que a través de las escrituras vemos desde el comienzo. El pecado que nos desunió de Dios en Génesis. Los pactos que se usaban para sustituir, que solamente eran una sombra. Lo que la Pascua mostró, pero no pudo terminar. Lo que en Levítico se estableció como un sistema, pero no pudo ser consumido. Todo esto apunta a una cosa: la sangre derramada en esa cruz. Ese momento que vemos de que consumado es. Consumado es. Todo aquello que se había hecho, toda sombra y toda figura, todas las declaraciones acerca de este Mesías, consumado es. Toda sangre previa en este momento, consumado es. Y vemos un último derramamiento de su sangre, al que su costado fue derramado en ese momento. Esa sangre que habla de la vida y esa agua que habla de purificación. Esa agua que habla de tener esa limpieza en Él, de tener esa vida en Él por esa sangre. En Isaías 53 nos profetiza el sufrimiento de Jesús, pero hay algo muy determinado que nos deja casi hacia el último acerca de este acto. Dice ahí Isaías 53, versículo 10 y 11: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Puede ponerse de pie. Esto revela cómo hoy vivimos, lo que hoy recordamos, lo que la justicia exigía, Cristo la satisfazó en su expiación. Y hoy muchos somos justificados. ¿Cuántos justificados hay aquí en este día? Es por su sangre. No pudimos hacer nada y no pudimos ser justos por nosotros mismos. Ninguna obra nos pudo justificar. Él nos justificó. Lo que la sustitución del pasado no pudo proveer, Cristo proveyó con su sangre. ¿Y qué hizo? Hizo un nuevo pacto. Un pacto eterno. Un pacto que durará para siempre. Digo, Jesús en la última cena con sus discípulos, cuando habían partido el pan y tomado la copa, les dijo: allá los espero. Allá los espero. Y voy a disfrutar de esta comunión con ustedes allá en el cielo. Este es el nuevo pacto que nos da entrada a estar conectados con Él. Lo que los sacrificios no pudieron cumplir, al presentarse una y otra vez, Cristo se presentó una vez y para siempre. Hoy declaramos eso, de que en esa cruz, ese viernes, ese jueves, esa noche, cuando haya sido ese día, una vez y para siempre, una sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Celebramos el momento de que Cristo, el Cordero de Dios, levante sus manos, adórele, 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 adórele. A eso vinimos. Es el Cordero que fue inmolado. Es el Cordero que te ha limpiado. Es el Cordero. No hay otro Cordero como Él.
No hay otro sumo sacerdote como Él, que ha entrado y ha presentado su propia sangre por ti y por mí. Estábamos lejos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y aún siendo enemigos, Él nos reconcilió. Aún siendo pecadores, Él nos amó y nos atrayó a Él por medio de su sangre. No hay nada que pudiéramos hacer, Señor. Nada, Señor. Es por su expiación que tú y yo somos salvos. Yo voy a abrir el altar si tú quieres pasar. Este llamado no tiene, es solamente darle gracias. Ven y dale gracias. Si tú estás agradecido por que Él te ha salvado y lo ha hecho, ven y dale gracias. Si tú no lo conoces y no le has rendido tu vida a Cristo, yo te invito el día de hoy, porque el pecado demanda y exige una vida. No te vayas de este lugar. No te vayas de este lugar sin conocerlo a Él. Él ha dado su vida por ti. No importa qué tan lejos tú estás de Él. No importa si tú te has apartado de Él. Hoy se toma en una decisión decir: yo rindo mi vida a ti, porque tú le hiciste todo. Tú entregaste tu vida por mí. Y ese cordero que fue inmolado dio su vida por ti. En esa cruz tus pecados fueron limpiados. Todo lo que tú pudieras cometer, Él lo limpió. Pero solo se trata de aceptarlo a Él. Ven a Él. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Él te espera con manos abiertas. He aquí el Cordero. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Somos limpios como la nieve, limpios como la lana, por la sangre de aquel que fue derramada en esa cruz. Tú y yo tenemos acceso libre a entrar al trono de la gracia, porque la sangre fue rociada. Y hoy hay oportunidad y hay gracia, gracia sobre gracia. Y hay salvación. Hoy es el día de salvación.